Hola, bienvenido al tutorial ultra básico de modelado de SketchUp. Ultra básico. La idea del tutorial es partir de un plano de AutoCAD y hacerlo muy despacio. ¿Arrancamos? Bueno, acá estamos con el SketchUp. Lo que vamos a hacer es traer un dibujo a AutoCAD que obviamente vamos a tener limpio previamente para poder trabajar. En este momento yo tengo, dentro de lo que es la bandeja predeterminada, tengo lo que serían las capas, que en este momento se llama esquema, y además tengo las etiquetas, que son dos elementos que vamos a necesitar para empezar a trabajar. Primera cosa para hacer, fijarse dentro de lo que es la información del modelo, que estamos trabajando las unidades en metros. Decimal, metros, yo en este caso trabajo con 2 decimales de precisión, pero bueno, estar seguros de que estamos trabajando en la unidad necesaria. Ahora lo que voy a hacer es importar el archivo. Voy a ir a archivo, importar, y voy a importar el DWG que yo tenía armado para hacer esto. Vamos a abrirlo, vamos a poner importar, y antes de hacerlo vamos a ir a opciones y vamos a ver que la escala de unidades está en metros. Aceptamos y importamos. Nos dice los elementos que tiene este AutoCAD, le decimos cerrar y ya tenemos acá la planta que teníamos nosotros hecha desde AutoCAD. Fijémonos acá en las etiquetas, que son como las capas, que está dividido, en este caso, muros exteriores, tabiques interiores, lo que es el terreno y lo que son los exteriores, porque bueno, es lo que yo decidí para armar este modelo. ¿Sí? Entonces, cosa que es conveniente, no usar, si se fijan acá, en el esquema aparece, digamos, el nombre del DWG, es conveniente no usar la geometría del DWG como parte del modelo. Esto es para no tener problemas posteriores, ¿sí? O sea, lo usamos como si fuera una plantilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar con rectángulos. Yo voy a empezar digamos, utilizo esta geometría que tengo para generar mi nueva geometría. Pero me apoyo en los puntos de esta geometría para construir estos muros. Pero no uso esa geometría, sino que lo que estoy haciendo es utilizar esos puntos para generar esta nueva geometría. Vemos que ahí se cierra todo, ¿sí? O sea, esto tiene una tapa. Y lo que vamos a hacer en este momento es borrar este centro, simplemente para quedarnos nada más que con estos elementos. Entonces, yo ya podría, si quiero, apagar acá, porque esto es con lo que voy a trabajar en principio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer con la herramienta de empujar-tirar, vamos a ir levantando. Por ejemplo, yo sé que estos son 3 metros y yo podría, para hacer el próximo muro, volver a hacer el pulsar-tirar y decirle que llegue a este punto. Pero también podría hacer un doble clic sobre cada uno de los elementos que tienen la misma propiedad y podría directamente decirle con un doble clic que alcancen esa altura. Si nos fijamos, algunas caras las tenemos en blanco, otras las tenemos en este gris celestito. ¿Qué podemos hacer para que esto no nos cause ningún tipo de confusión? Si nosotros vamos a estilos, dentro de los estilos vamos a tener lo que es el ajuste de cara. Y fíjense que acá tenemos el color frontal blanco y el color posterior en este celestito grisáceo. Vamos a darle un color bien diferente, por ejemplo. Y entonces ahí vemos claramente la diferencia entre las caras que van a estar bien y las caras que van a estar invertidas en definitiva. Entonces,
Yo lo que puedo hacer es seleccionar todas estas caras, clic derecho, y le puedo decir que invierta las caras. Entonces ahora ya las caras están como debieran estar. Vamos a invertir caras. Fíjense que yo seleccioné de izquierda a derecha como para que se seleccione todo lo que yo estaba incluyendo dentro de la ventana. ¿Sí? Así me quedarán todos los elementos como tenían que quedar. ¿Qué sería lo próximo que tenemos que hacer? Bueno, tendríamos que agarrar todos estos elementos y crear un grupo. Cuando yo creo un grupo, vamos a cerrar acá estilos y vamos a ver que nos apareció acá en lo que es el esquema, nos apareció este nuevo grupo. Este grupo yo lo voy a renombrar. Le voy a poner, por ejemplo, muros exteriores. ¿Para qué esto? Y porque eventualmente yo quiero sacarlos, puedo prender nuevamente el SketchUp y ahora trabajar rápidamente con lo que serían los muros interiores. Entonces, podemos hacer el mismo procedimiento, podemos ir dibujando con rectángulos. En este caso yo le voy a pasar por encima a estos lugares donde van a estar las puertas, porque yo voy a hacerlo esto posteriormente. Voy a hacer de acá hasta acá y voy a hacer de acá hasta acá. Bien, ahí tengo lo que serían los muros interiores. Entonces, lo mismo que hice antes, pero yo sé que la altura de estos muros va a ser de 260, por ejemplo. 240, 250. Vamos a suponer que sean 240. Y hago lo mismo que antes. Selecciono cada uno de ellos y voy levantando. En este caso, si se fijan, aparecen un montón de líneas que después las vamos a poder ir borrando. Y acá nos pasó lo mismo. Nos encontramos con que estos elementos de acá, estos que acabo de seleccionar, están invertidas las caras. Entonces, por las dudas, le decimos invertir caras para que las caras queden todas alineadas hacia donde yo quiero. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo con esta, si queremos, y lo mismo con esta, si queremos. Bien. Ya tenemos entonces los muros interiores y los muros exteriores. Yo puedo prender en este momento el resto, pero lo primero que voy a hacer es agarrar estos elementos y también agruparlos. Voy a crear este grupo y este nuevo grupo que se creó acá le voy a poner, por ejemplo, tabiques interiores. Bien. En este momento yo puedo prender todo y ya tengo todo el modelo en principio armado. Acá me queda una cara mal. Me meto dentro del grupo e invierto la cara ahí mismo. Continuando, cuando nosotros le dimos la altura a los tabiques interiores, no tuvimos en cuenta el desnivel que teníamos o que teníamos que tener en cuenta entre lo que es el piso interior y el piso exterior. Siempre va a haber una diferencia de altura. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es apagar esto como para generar lo que sería el piso interior. Entonces puedo hacerlo con rectángulos. Puedo ir acá, no importa mucho esto. Vamos a borrar estas líneas que son las que hicimos para armar esto. Y a esto lo vamos a crear un grupo. Y a este grupo lo vamos a llamar, por ejemplo, piso interior. Y lo que vamos a hacer a este piso interior va a ser hacerle por supuesto todo dentro del grupo, y hacerle un presionar tirar, por ejemplo, de .20, que puede ser la altura. Una vez hecho esto, podemos volver a prender el resto, pero vamos a tener en cuenta que lo que eran los muros interiores vamos a tener que moverlos también hacia arriba, siempre en lo que es el eje azul, esos .20 que acabamos de darle al piso interior. Llegó el momento ahora de hacer
lo que son las aberturas, lo que son los vanos, donde luego van a alojarse las puertas, las ventanas de esta casa. Podríamos para esto empezar a trazar algunas líneas guías. Esas líneas guías las vamos a trazar con esta cinta métrica que dice herramienta medir. Entonces voy a apoyarme yo, voy a hacer un clic sobre la línea que quiero tomar como referencia. Y por ejemplo yo sé que en el caso de la puerta acabamos de levantarle punto 20 al interior. Entonces vamos a darle también punto 20 y vemos que se crea esta línea de referencia. Luego podría hacer lo mismo tomando esta línea que hice recién, levantarlo por ejemplo 2 metros para marcar lo que sería la altura de dintel. En este caso yo no sé cuál es la posición de la puerta, podría darle una medida, yo sé que puede tener 0,90 por esos 2 metros que le dimos, pero otra alternativa que tenemos es utilizar la tecla K, que lo que hace es mostrarnos, como si fuera con rayos X, lo que vemos debajo, en este caso lo que vemos de nuestra planta. Entonces, nuevamente yo podría hacer siempre en el eje azul, por ejemplo un eje, y por ejemplo desde este otro punto un eje también en el eje azul. Vuelvo a oprimir la letra K y en este caso ya tengo definido el espacio donde va a ir mi puerta. Entonces, antes que nada, hay que entrar a ese grupo para poder trabajar sobre esta cara. Voy a hacer el rectángulo apoyándome en estas líneas. Y con el comando pulsar tirar vamos a, previamente seleccionado este elemento, vamos a hacer un pulsar tirar de este elemento hasta dónde, hasta esta profundidad. Y ya vemos que nos quedó el vano hecho. Tenemos también por otro lado sobre esta cara una ventanita que también podríamos volver a hacer con la letra K, verificar dónde está esta ubicación, marcar el eje y de este lado hacer lo mismo y también siempre en el eje azul marcar el eje. Sabemos que el dintel va a estar a 2 metros de acá, así que nos paramos sobre esta y marcamos los 2 metros y podemos decir que desde esta línea podemos hacer a 1,20 esta otra línea para que nos marca, digamos, los límites de la ventana. Nuevamente vamos a hacer este rectángulo y con el comando pulsar tirar hacemos lo mismo. Empujamos hasta dónde, hasta que lleguemos a ese lugar. Hay que tratar de llegar a ese lugar y no pasarse, porque si no genera un volumen en el otro sentido. Entonces ya tenemos en este caso estas vanos preparados. Yo puedo agarrar estas guías, estos elementos guías y simplemente seleccionarlos y sacarlos. ¿Sí? Hay que tocar el eje, fíjense que depende de donde yo lo haya hecho, estará la posición. En este caso tenemos otra ventana, podemos hacer lo mismo, podemos marcar con estas líneas guía que estuvimos haciendo. Desde abajo hasta arriba voy a tener 2,20 porque tengo una diferencia con lo que es el piso interior y el piso exterior. Puedo marcar acá donde están esas líneas y volver a decir, bueno, ¿cuánto tiene esta ventana? Bueno, vamos a suponer que tiene 1,50 m, entonces marcamos el 1,50 en este lugar. Nuevamente entonces vamos a hacer el rectángulo en este lugar y lo que vamos a hacer es hacer el pulsar tirar
hasta este lugar. ¿Qué pasó acá? Cuando yo dibujé esto, no estaba dentro del grupo, no estaba adentro de la cara. Ahora sí puedo hacerlo, ahora sí puedo dibujar esto desde acá hasta acá, y con el pulsar tirar voy a venir hasta este interior, esta línea que es la que me marca el interior del muro, y ya tengo armado lo que sería ese vano. De este mismo modo yo voy a seguir construyendo el resto de las carpinterías, el resto de los vanos. En realidad las carpinterías las vamos a hacer después, y entonces nuevamente voy a marcar. Bueno, ahora que veo todo el modelo, me doy cuenta que en realidad esta ventana nos quedó mal colocada. ¿Por qué? Porque yo no tuve en cuenta la diferencia de altura que había entre piso interior y exterior, que es lo que habíamos hablado antes. Entonces, la forma de solucionarlo es ubicarnos dentro de lo que es este elemento y hacer un pulsar tirar hacia arriba, en este caso de punto 20, y lo mismo debiera hacer de abajo si la ventana tenía la medida que yo dije que tenía. Entonces, nuevamente acá, vengo, le doy los puntos 20, y en este momento ya tengo todo alineado como corresponde, donde tengo todos los dinteles a la misma altura. Hasta aquí la primera parte. Espero que te haya sido útil y nos vemos en la próxima.